Cuando los emprendedores tienen una idea, pues son muy buenos en lo que hacen, pero la parte de estrategia no es algo que tengan tan claro cómo ejecutar. Entonces no es inventarse el agua caliente, es entender ese origen, por qué nace esa idea y a dónde la queremos llevar. ¿Tú por qué crees que ese concepto de propósito ha tomado tanta fuerza y está tan vigente? El propósito finalmente no es un concepto nuevo, es un concepto que se viene trabajando desde hace muchos años, pero empieza a tomar mucha relevancia en decir lo que yo hago, lo quiero disfrutar y quiero finalmente que impacte positivamente. ¿Tú crees que una estrategia podría replicarse? Definitivamente no. Es que la estrategia no es lo que se planea, sino lo que hace cada una de las empresas. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de nuestra agencia digital Wody. Hoy queremos darle un agradecimiento al Centro Comercial Viva Envigado que nos facilitó su nuevo espacio, el Jardín Nómada, ¿cierto? Que es un espacio súper lindo, súper pensado para todas esas personas que trabajan desde casa o que buscan un lugar cómodo y chévere para trabajar. Entonces, súper bienvenidos para que lo conozcan. Un espacio brutal, una apuesta muy bacana. Luego de este saludo y este agradecimiento, quiero darle la bienvenida a una invitada súper especial, una mujer que admiro muchísimo. Ella ahorita se va a presentar. Yo solamente quiero decir que es una tesa, es una mujer inmensamente apasionada por lo que hace y eso lo transmite, una gran líder. Y démosle la bienvenida a Juliana Arias. Juli, ¿cómo estás? La Jay, súper bien. Muy honrada de que me hayas invitado a este podcast. No, a ver, ya te lo había dicho antes, pero para que la gente lo sepa, tú fuiste creo que la persona número uno en saber de esta idea y de esta idea que teníamos y que queríamos desarrollar, y también fuiste la primera persona a la que invité y que de una me dijo que sí, solo que no lo habíamos hecho. Sí, estábamos demorados, debíamos este espacio. Creo que más de un año. No, Julia, agradecerte por eso y por tu tiempo. Entonces, comencemos, Juli, con esta charlita. Cuéntanos un poquito para las personas que no te conocen, un poco sobre tu recorrido profesional y personal. Bueno, yo soy ingeniera de diseño de producto de base. Tengo una especialización en arquitectura interior y un máster en business design en la Universidad de la Domus Academy de Milán. Digamos que empecé a trabajar desde que salí de la universidad. Tengo un recorrido muy variado y siempre me ha apasionado mucho el mercadeo y cómo conectar. Fui emprendedora, tuve durante 6 años una agencia de diseño de espacios interiores y muchos retos, pues conozco de primera mano esos retos de los emprendedores. Luego empecé a trabajar en mercadeo como consultora y posteriormente me vinculé a constructora Context para desarrollar toda la estrategia de marketing, donde actualmente soy la gerente de mercadeo y estrategia. Y digamos un paso más adelante, también empecé a desarrollar un proyecto personal, que también pues sé que vamos a hablar un poquito de eso en este episodio, y es algo que está muy conectado como con mi propósito personal. Como les decía, sé esos dolores de los emprendedores y quiero que esa experiencia que tengo más de 20 años de experiencia pues en estrategia de marketing, en estrategia de negocios, en desarrollo también como de esa estrategia, cómo podemos apoyar desde ese ecosistema a los emprendedores, y ese hace parte de mi proyecto. Entonces es un proyecto que estoy lanzando recientemente. Genial, ahorita conversamos de hablamos eso. un poquito de eso, pero que busca eso, conectarme mucho como con mi propósito, que sé que es un tema que has venido también trabajando en estos podcasts y que finalmente a todos nos empieza como a tocar esa puerta hoy, si lo que estoy haciendo sí va a dejar una huella o a entregar un valor adicional, y sobre todo si eso que me apasiona también es algo que conecta con lo que quiero yo en la vida. Total. Juli, para ti, ¿qué es el éxito? Yo sabía que venía esa pregunta, la había preparado. Es que la había preparado. Mentiras, no. Ver, para mí el éxito es disfrutar la vida. okay. Finalmente, yo en la experiencia, en las diferentes experiencias que he tenido laborales y personales, me he dado cuenta que si uno no disfruta lo que hace, finalmente tener muchas cosas, acumular riqueza, porque uno siempre quiere más,
se traduce finalmente en ser feliz. Entonces, para mí el éxito es lograr encontrar una conexión con lo que me hace feliz y disfrutarlo mientras estemos vivos. Súper. Juli, ahorita mencionabas el tema de que ahorita estás en un proyecto personal que estás arrancando. ¿De dónde nace esa necesidad de crear una marca personal? ¿Por qué decides hacerlo y cómo nació? O sea, ¿en qué momento sentiste como que, venga, yo quiero dedicarme a esto, ¿cierto? Sabiendo que tienes un recorrido profesional tan teso y de tantos años y estás en una empresa una empresa que admiro también demasiado, en la que tuve la oportunidad de trabajar. ¿Por qué decides dar ese paso? Digamos que son varias cosas. Yo siempre, desde la universidad incluso, compañeros me decían, ve, tengo este proyecto, tengo esta idea de negocio, pero no me sale, no sé qué hacer y finalmente eso pasa mucho cuando los emprendedores tienen una idea, pues son muy buenos en lo que hacen, pero la parte de estrategia no es algo que tengan tan claro cómo ejecutar. Entonces nos sentábamos a tomar un café, nos sentábamos a almorzar, rayábamos y pues estos amigos iban creciendo sus negocios. Durante mi recorrido profesional, pues obviamente fui adquiriendo mucha más experiencia, viendo otros sectores, viendo otras perspectivas. Y hace un año, más o menos, un amigo, Juan Pablo Palmieri, que también estuvo aquí, me dijo, sentémonos a conversar. Y cuando empezó Kiven, le decía, Juanpa, es que tenés todo para empezar, pero no sé por dónde empezar. Y empezamos a hacer un trabajo de estrategia, de direccionamiento, de ver hacia dónde quería llegar. Y digamos que ahí empezó como esa idea de por qué esto no lo capitalizo y por qué esto no lo vuelvo realmente algo que sea muy conectado con mi propósito. Entonces ahí volvemos como al tema del propósito. Sí, uno en la vida, pues yo estoy casada, tengo 2 hijas y hay un recorrido, ¿cierto? Como un deber ser de la vida en el que ya me siento plena, pero quiero también empezar a conectar con algo que disfrute. Y yo disfruto de eso, disfruto ver crecer a los emprendedores, ver crecer a las empresas, ver cómo pueden potenciar, porque yo digamos que desde afuera veo un montón de cosas que a veces esos emprendedores, esas empresas están tan inmersas en la operación que no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo todo ese conocimiento puede apoyarlos? Y eso finalmente hace parte como de ese éxito, de eso que me llena, que me hace feliz. Mira que, bueno, ya lo has mencionado varias veces en estos minuticos de conversación, vamos a filosofar un poquito alrededor, pero ¿tú por qué crees que ese concepto de propósito ha tomado tanta fuerza y está tan vigente hoy en día? Han pasado muchas cosas en los últimos años, pues sí hemos vivido una transformación como sociedad y como planeta, pues incluso me atrevería a decir que pues hasta antes de la pandemia ya había como un sinsabor en la vida de todos, donde decíamos, bueno, es que sí hay que trabajar para vivir, pero entonces hasta dónde, qué tanto me esfuerzo, cuándo voy a lograr esos sueños. Y llega la pandemia, digamos que nos parte en dos la historia. Nunca esta generación que está viva hoy había vivido una pandemia de la magnitud que vivimos y nos empezó a cuestionar muchas cosas. Fue como un momento de pausa donde dijimos, bueno, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el disfrute? Si es esta la pareja con la que quiero estar, si es estos los sueños que quiero lograr, para esto estoy trabajando, si hoy estoy encerrado y no puedo o no tengo cómo salir, no tengo cómo gastarme el dinero que estoy acumulando. Entonces todo esto y la pospandemia fue otra etapa donde pues salimos todos del encierro como a vivir la vida. Y yo creo que ahí fue donde empezaron a conectarse un montón de cosas y a decir, bueno, ya sabemos que somos finitos, ya vimos la muerte muy cerca, porque muchas personas en pandemia perdieron seres queridos, donde dijeron, pues esto nunca había pasado, esto no me lo imaginaba siquiera, desde niños, pues adultos, adultos mayores. Y empezamos a decir, bueno, realmente qué es la vida y qué quiero. Y ahí es donde empieza a hablarse, pues porque el propósito finalmente no es un concepto nuevo, es un concepto que se viene trabajando desde hace muchos años, pero empieza a tomar mucha relevancia en decir, lo que yo hago, lo quiero disfrutar y quiero finalmente que impacte positivamente.
Entonces, para mí, ese es como el desarrollo de lo que se ha venido haciendo desde la pandemia y que finalmente tanto las empresas como las personas tenemos que empezar a conectar con un propósito mayor que generar riqueza. Va muy en línea también pues con otros temas de sostenibilidad, de cuidado del planeta, de generar bienestar social y bienestar ambiental, pero finalmente que todo eso encaje con lo que queremos como personas, que las empresas también empiecen a trabajar sobre eso. Genial. Yo tengo una visión un poquito más profunda y es que, sí, yo siento que las personas o los seres humanos estamos en una etapa de transición un poquito espiritual, no desde el punto de vista religioso, pero sí siento que el ser humano como ser humano está, sí, eso, como de manera inconsciente o consciente también un poco, trascendiendo a, a una manera de ver la vida diferente, ¿cierto? Está conectando con otras cosas. Juli, bueno, ahorita nos contabas que tú fuiste emprendedora, ¿cierto? Tuviste una agencia y ahorita estás creando tu marca personal o ya la tienes y estás andando con ella. ¿Cuáles son esos principales desafíos que has enfrentado en este año que llevas con tu marca? Yo creo que pues, y es algo que trabajo mucho como desde esa estrategia y es entender qué quiero, ¿cierto? Porque finalmente cualquier proyecto nace no solo con una idea, la idea es muy bonita per se, la idea suena muy bien en la cabeza, pero finalmente hacia dónde la quiero llevar. Y me parece chévere que, pues, que menciones el tema de ese cambio espiritual desde el propósito, porque también lo siento así, ¿cierto? Digamos que yo tengo una creencia en que, pues, en que finalmente en esta vida tenemos que generar el bien, hacer las cosas bien, para que todos podamos vivir en armonía. Entonces también es como esa idea que yo tengo, que pues obviamente tendrá que tener un fin lucrativo, tendrá que generarme también unos ingresos, ¿qué quiero con ella? Y yo creo que ese es el reto más grande que nos enfrentamos todos, porque normalmente uno empieza y arranca a hacer, pero nunca se toma el tiempo de pensar para dónde voy con esto, hasta dónde lo quiero llevar. Total. Y finalmente, ¿qué quiero yo como líder de este proyecto, o como emprendedor, o como marca personal, llevar al mundo? De acuerdo. Y mira que, bueno, es que yo creo que ese es como el dolor de todos los emprendedores, sobre todo cuando estamos iniciando. Y pues ahí quiero conectarlo para que nos contes un poquito más a detalle sobre qué es lo que estás haciendo con tu marca personal, qué estás ofreciéndole a las personas, a las empresas, a los emprendedores, a los empresarios, ¿cierto? Cómo lo quieres enfocar. Eh, y también qué, cuáles son las dificultades que has identificado, justamente entiendo que va muy por lo que acabas de decir, que has identificado en esas personas que están emprendiendo, ¿cierto? O que incluso ya tienen una empresa que está caminando, pero que uno siempre está preguntándose lo que decías, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Y además también nos perdemos en esa operación del día a día, en temas que desconocemos como emprendedores porque a uno le toca hacer de todo, ¿cierto? Entonces, contanos un poquito más sobre eso. Bueno, lo que yo quiero, y digamos que yo durante esta experiencia laboral he encontrado que hay muchos paradigmas. Uno de ellos es que la estrategia es algo robusto, que hay que dedicarle demasiado tiempo, que tenemos que sentarnos a pensar, que es muy costoso, que tenemos que traer unos consultores pues que tengan 200.000 horas de experiencia en consultoría con un montón de empresas, pero finalmente la estrategia es lo que hacemos en el día a día. Y la estrategia emerge de esa idea inicial de los emprendedores. Entonces no es inventarse el agua caliente, es entender ese origen, por qué nace esa idea y a dónde la queremos llevar. Entonces yo creo que el primer reto es ese, es romper ese paradigma y es entender que la estrategia es lo que hacemos en el día a día, simplemente hay que darle un norte y tener siempre ese norte ahí puesto para poder tomar las decisiones adecuadas que nos lleven allá, sobre todo porque cuando uno emprende hay muchas oportunidades Sí, y es súper difícil decirle que no a ninguna, total. porque uno está pensando en cómo soporta la operación, no realmente en hacia dónde va. Y ese es como el segundo reto. ¿Qué hago yo? Me siento
con las empresas, con los emprendedores, a entender primero ese por qué nacemos, cuál es ese propósito, tanto desde la organización como desde el dueño de la empresa, el líder, el emprendedor, porque ahí tiene que haber una conexión. Y de ahí se derivan un montón de conversaciones, porque finalmente es un ejercicio muy similar al que estamos haciendo en este momento, muy transparente, muy honesto de cuáles son las renuncias que vamos a hacer, porque desde hoy tenemos que decidir si vamos para allá, pues este camino no me sirve, aunque es súper atractivo, aunque me genera mucho dinero, estoy desvirtuando realmente ese norte y ese propósito. Entonces, ¿cuáles son esas renuncias? Luego entender también esa estrategia, a qué le apunta. Entonces, ¿cuál es esa meta grande y ambiciosa en la que vamos a poner el norte? Y de ahí en adelante, ¿qué nos va a llevar a lograrlo? Y el resto es ejecución. Entonces es un trabajo que es supremamente práctico, que lo que yo busco es que se pueda implementar. Incluso no es pues un libro de 500 páginas de estrategia, porque como te decía ahora, la estrategia es lo que se hace en el día a día. Es como conecto lo que ya está en la operación con ese norte estratégico y finalmente un propósito que une tanto la empresa como las personas que están adentro, porque finalmente tienen que trabajar juntos propósito y estrategia para movilizar hacia ese norte. Mira, tenía una pregunta ahí que iba relacionada con lo que ya nos contaste y era qué papel entraba a jugar el propósito en un tema de estrategia empresarial, pero pues ya ahí tenemos la respuesta. El propósito finalmente viene siendo ese norte o esa base también en la que voy a basar o debería basar todo mi tema de estrategia. Y es un movilizador, Jay, mira que ahora decías, es un cambio que estamos haciendo las personas desde lo espiritual. Si algo no me conecta, yo no voy a dar la milla extra, yo no voy a estar ahí para lograr ese propósito. No, es que finalmente ese propósito no es compartido, yo quiero otra cosa. Claro. Entonces el equipo, los colaboradores, los líderes, si no comparten el propósito, no hay forma de que logremos y lleguemos a eso rápidamente. Total. Y mira que, bueno, varias cosas, porque uno como emprendedor, aquí ahorita decías, uno se encuentra muchas oportunidades que hacen atractivo ese camino y llamativo y que uno a todo quiere decirle que sí y se mete en unos chicharrones que se da cuenta después. Pero sí, o sea, el temor como emprendedor, yo creo que yo estoy o estuve en esa etapa, es cómo evitar cómo evitar que mi proceso de crecimiento sea lento, de crecimiento profesional, empresarial, ¿cierto? Sea lento, y la búsqueda, por el contrario, es cómo lo acelero, ¿cierto? Y esa acelerada pues va de la mano de decirle que sí a todo. Bueno, entonces trabajar en mi propósito, anclar mi estrategia a mi propósito, va a hacer que mi proceso como emprendedor sea lento. Yo estoy convencida de que si la estrategia y el propósito están anclados, todo fluye más, sale mejor y hay un crecimiento acelerado. Porque ¿qué pasa cuando uno disfruta lo que hace? El tiempo se le va así, entrega más de lo que es, los resultados finalmente se ven. Entonces uno dice, sí, yo quiero acelerar, pero mira que cuando uno dice voy a decirle que sí a todo para acelerar, muchas veces uno sí tiene unos ingresos y te voy a poner un ejemplo y piénsalo si te ha pasado cuando uno dice este proyecto, no, me va a costar, esto no es lo que hacemos, pero yo lo voy a coger porque es una plata que necesito, porque tengo que pagar la nómina, porque tengo que hacer esto. Y cuando uno hace un brinco a 3 meses después, es el proyecto más desgastante, el que más nos ha puesto a trasnochar, donde finalmente uno está perdiendo. Total. Y no se dio cuenta, creyó que sí, pero por estar enfocando la energía en eso que no está conectado con el objetivo de la organización, del proyecto, con el propósito, dejaron de pasar muchas cosas porque ahí teníamos todo invertido, porque era un contrato muy bueno. Entonces, yo sí creo que cuando uno se conecta con el propósito, las cosas fluyen y hay una coherencia y una consistencia, y eso es lo que permite que las cosas vayan más aceleradas. Es duro, es muy difícil porque hace parte como de esas renuncias iniciales, y es decir,
bueno, si yo quiero un crecimiento acelerado, ¿qué es lo que me va a llevar allá? Entonces, finalmente, también ahí se hace un análisis de qué es lo que realmente me lleva más rápido donde quiero llegar. Y no necesariamente son los contratos más grandes, casi siempre son las cosas que conectan porque las hacemos mucho más fácil, porque nos fluye, porque fluye también la relación con los clientes. Y tú sabes que sobre todo en estos temas cuando es muy B2B, uno tiene que trabajar de la mano de las empresas. Entonces, si no se conecta con las empresas, todo se entorpece y ahí es donde no fluye, pues donde fluye más lento. Que bueno, que las personas que trabajamos con estrategia, ¿cierto? Caemos en el error de pensar que una estrategia se puede replicar. Entonces uno siempre lo que hace generalmente es justamente eso. Ya tengo una estrategia montada y cojo una marca nueva y se la replico, obviamente le adapto ciertas cosas, pero nunca vamos más allá a mirar lo que has mencionado, el propósito, cómo puedo, digamos, tomar elementos de ese emprendedor o de esa filosofía de empresas, si es que la tienen, para potenciar la estrategia. ¿Tú crees que una estrategia podría replicarse o definitivamente no? Definitivamente no. Es que la estrategia no es lo que se planea, sino lo que hace cada una de las empresas. Entonces, pues definitivamente sí, hay unas pautas y unas guías donde hay que empezar a revisar, pero cada estrategia es única. A mí me pasa mucho en el sector constructor. Sí. Y tú que has trabajado Sí. y que trabajaste conmigo. Yo quiero hacer context. Veíamos eso y yo digo, pues acabamos de pasar la feria de la vivienda y yo veía las empresas y veía todo el potencial que tienen cada una desde lo que son como marca, desde lo que son sus fundadores, desde sus valores, desde sus principios, desde su oferta. Pueden hacer una diferenciación, pero finalmente les gusta mucho ese copiar la estrategia y no funciona, eso no funciona porque es como una camisa que le queda bien a uno, pero al otro no, porque el color no es, porque el fit no es. Entonces realmente hay que empezar a pensar en que no podemos tener o encajonar esas estrategias y eso es un error súper común. Tal cual. O sea, hay mucha gente que habla de estrategia, pero es eso, es como una plantilla, es como un guión, no. O sea, por eso yo te decía, mi ejercicio de estrategia es sentémonos y conversemos y vamos adentro de cuál es el origen y desde la empresa o desde el emprendimiento, cómo emerge esa estrategia, no algo que yo traiga y diga, listo, esto es lo que tenemos que hacer, porque no funciona así. Mira que nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar con otras empresas del gremio constructor e inmobiliario y es eso, todas quieren copiar o replicar la estrategia de otra empresa cuando en sus compañías, digamos, no caben muchas de las cosas que los otros o que esa empresa de referencia está haciendo. Entonces, empresas que no tienen mucho que comunicar, que no le apuestan de pronto tanto a su cultura, a los temas sociales, ambientales, bueno, que básicamente lo que están haciendo es vender y ya, y no tienen una visión más allá de su empresa. Entonces es muy difícil vos tratar de replicar algo, como lo decías, que no te cabe, pues en una camisa en la que no cabes, ¿cierto? Entonces creo que sí, es un trabajo muy importante el tema del propósito. Como te dije, yo estoy en ese proceso, que ahí te voy a buscar para que trabajemos y me ayudes con eso. Y bueno, cambiando un poquito de tema, Juli, para que hablemos más de creatividad, un poquito de creatividad e innovación, ¿cómo crees tú que podemos las empresas, los emprendedores e incluso las personas innovar y crear hoy en día que casi que todo está inventado, ¿cierto? ¿Cómo crees que podemos marcar la diferencia? Yo creo que lo más importante, y lo decías ahora con el tema del gremio constructor, volvamos a ese ejemplo, es conocerse muy bien, ¿cierto? Porque es que uno puede innovar todos los días, en cualquier proceso, en cualquier cosa que haga, no solo desde el producto, no solo desde el servicio, es en la forma como lo presento, es en la forma como lo comunico, en la forma como me quiero proyectar.
Y ahí volvemos otra vez a ese norte y a ese propósito. Entonces, ese es como un marco de referencia para cada una de las empresas para poder empezar a trabajar. Y nuevamente la estrategia no es lo que planeamos, no es lo que decimos que vamos a hacer, es lo que realmente estamos haciendo. Entonces todos los días, ¿cómo se pueden hacer las cosas diferentes? ¿Cómo puedo yo darle un giro a eso que está pasando hoy, pero que quiero realmente potenciar para lograr ese gran objetivo al que quiero llegar? Y ese diferente, Juli, ahí te interrumpo un momento, ese diferente en relación a qué, en relación a mi competencia, al mercado o en relación a mi misma empresa o marca. Yo creo que las empresas, pues digamos, tienen muchos stakeholders, pero para mí la base es tu consumidor final o tu cliente final. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Realmente entenderlo muy bien, entender esos cambios, esas necesidades, esos comportamientos. Porque cuando uno se mira como referencia a la competencia, pues finalmente es como sacando pecho o metiendo un codo para un lado para sacarlo, pero es entender yo a quién le estoy hablando, a quién le estoy generando valor y cómo quiere esa persona recibir ese valor. Eso pasa desde lo que estoy ofreciendo hasta el precio que le estoy poniendo. Entonces, ahora conversábamos sobre qué tan sensible es el precio. Entonces, finalmente es siempre directamente relacionado con el valor que está recibiendo. Entonces, si yo entiendo ese consumidor, si yo entiendo también cómo soy por dentro, porque otro de los stakeholders muy importantes hoy, sobre todo, digamos, ha tomado muchísima relevancia en los últimos años, es esos colaboradores. Volvemos otra vez y pues qué pena ser tan reiterativa, pero volvemos a conectar ese propósito de esos colaboradores con el propósito de la compañía y si hay un clic, entonces cómo también los puedo motivar en temas de innovación. Hay muchísimas empresas que hacen temas de intraemprendimiento. Son los mismos los colaboradores los que se dan cuenta que esto se puede hacer así o que podemos generar de este proceso este otro o podemos desarrollar una línea de productos partiendo de esto que ya estamos haciendo, pero si no estamos todos conectados, si no estamos todos con un foco y una meta muy clara a la que queremos llegar, va a ser muy difícil que logremos eso. Y el tercer punto, Jay, es hacer tiempo para eso. Nosotros todos como empresarios, emprendedores, tendríamos que estar con la mano derecha en el hoy y con la izquierda en el futuro, en conocer las tendencias, en conocer qué viene, en entender el entorno, en saber qué está pasando por la mente de esos consumidores, porque finalmente hay unas macro tendencias que no varían mucho en el tiempo, pero sí nos estamos dando cuenta que hay cosas muy susceptibles a esos cambios de prioridades en las personas. Entonces los temas espirituales, los temas de conexión con lo que compran, con lo que consumen, desde las redes sociales, desde los alimentos, desde la diversión. O sea, muchísimas cosas afectan ese comportamiento y finalmente ese comportamiento está directamente relacionado con lo que yo estoy ofreciendo, independiente pues del sector o de la industria. Que mira, que es que a mí me pasan varias cosas y es, sí, uno quisiera como que innovar o bueno, o la idea equivocada que tenemos de pronto de innovación, que escucho tanto ruido, que tenemos de innovación y es, entonces uno empieza a buscar, cierto, analizar la competencia, a buscar referencias, a no sé qué, y casi que nos enloquecemos o nos abrumamos porque como que ya todo está hecho y esto te lo repetí ahorita. Entonces me ha parecido un trabajo muy difícil, sobre todo para mi marca personal, pues mi marca personal no, para la marca de mi agencia, porque uno para un tercero, para un cliente, digamos que ve desde afuera otras puertas, otras posibilidades, otras oportunidades, pero para nuestra marca ha sido más bien difícil como dar con ese clic y con ese aporte de valor, como tú dices, ¿cierto? Como, ¿qué valor estoy aportando yo como agencia diferencial a lo que ya hay en el mercado? Me ha parecido supremamente difícil, que también sé que ahí vamos a volver a lo mismo y es falta esa conexión quizás con el propósito. Y mi pregunta después de toda esta carreta es,
¿Cómo hacer que también esto lo vamos a unir no solo con el tema de propósito, sino ahorita de liderazgo de otros temas? ¿Cómo hacer con esas empresas que ya están caminando, que quizás llevan muchos años en el mercado y que tienen, no sé, fundadores, dueños, directores, gerentes, dinosaurios, no por la edad, perdón, no por lo grande, sino por lo ancianos que son, no en edad, sino en su forma de pensar? ¿Cómo hacer para empezar a que implementen, a que piensen y a que se den cuenta de que el propósito es importante y que es transversal a a todas las áreas y colaboradores de su negocio, ¿cierto? Mira, realmente es muy difícil. Si no hay una alta gerencia comprometida con esto, de aquí hacia abajo, no va a pasar absolutamente nada. En las compañías, la cultura no es algo que se imponga de la gerencia hacia arriba, la cultura es algo que está en el ambiente, que se vive, que se conecta con lo que pasa en los colaboradores. Entonces, finalmente, si aquí arriba no me están dejando subir esas ganas de conectar, esas ganas de generar valor, esas ganas de hacer las cosas bien y diferentes, no va a pasar nada. Entonces realmente es difícil y yo creo que esas compañías que tienen ese mindset tan dinosaurio o arcaico donde finalmente tenemos que dividir estos dos sectores, no sé, los colaboradores aquí, los directivos, presidentes, vicepresidentes, intocables allá, donde las ideas solamente son las que se generan aquí arriba, donde no hay, y ahora lo hablábamos, la innovación muchas veces surge desde el día a día, desde lo que hacemos en la compañía, que muchas veces la alta gerencia está ocupada en otros temas muy importantes también, pero que no tiene ese espacio para encontrar esas oportunidades de innovar y de generar valor y de generar diferenciación. Entonces, tiene que haber una conexión y tiene que haber una apertura. Es muy difícil, realmente no existe una fórmula. Hay que cambiar ese mindset y estar abierto porque pues el mundo cambió. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo de una forma dinámica como empresarios y empresas conectados con esos cambios. Total, y ahí conectándolo con el tema de liderazgo, yo siento que si hay muchos líderes o cabezas en las empresas que no han entendido o no han querido prestar atención a las nuevas generaciones y todo lo que está trayendo esa transformación y ese cambio generacional en las personas que trabajamos en empresas, ¿cierto? Porque es que las personas jóvenes ahorita son un poco más, no, yo no sé cómo describirlas, de pronto difíciles de complacer o no sé, o sí, no sé cómo definirlas, pero siento que las personas jóvenes ahora son más exigentes con los lugares donde quieren trabajar o donde están trabajando, ¿cierto? En términos de tiempo, de plata, o muchos no quieren trabajar, sino que quieren emprender. Entonces, eso también ha traído unos retos para las compañías importantes y es la flexibilidad con el tiempo, ¿cierto? Con sus lugares de trabajo, ese tema de cultura. Y ahí entra el líder de hoy a jugar un papel fundamental en estas nuevas generaciones. ¿Cuál crees tú que es ese papel que debe jugar el líder hoy, entendiendo todo lo que acabo de mencionar? Yo creo que el líder, así como mencionábamos ahora, tiene que conocer su equipo, entender muy bien esos motivadores. Yo creo que hay demasiados paradigmas con las nuevas generaciones, entonces mencionabas dos o tres, pero finalmente eso es algo que se nos viene a la cabeza y que hay que empezar a romper, ¿cierto? Hay que empezar a tener una apertura, a entender mucho más qué los mueve, qué los emociona, qué los hace vibrar, porque finalmente esa es la energía que van a poner al servicio del proyecto, de la empresa, de la labor que están haciendo. Entonces un líder tiene que estar todo el tiempo entendiendo a su equipo para saber cómo movilizarlo, cómo apoyarlo y cómo acompañarlo sin controlarle las horas. Si es, pues hay personas y después de la pandemia, a mí me impresiona, pues me llegan noticias, todas las empresas se devolvieron a las oficinas y hace poquito veía una columna en LinkedIn que hablaba
pues eso va en contravía de lo que queremos como empresas de equidad de género, porque entonces ni los papás ni las mamás van a poder tener espacio para sus hijos. Esto va en contravía del potencial que pueden tener esas nuevas generaciones. Entonces, después de estar en un ambiente, por ejemplo, como estamos aquí, co-creando con el equipo, tienen que irse a unos cubículos donde no fluye tanto la energía, la creatividad, y finalmente uno no puede medir a las personas por la horacilla. O sea, eso ya es una cosa casi que del siglo pasado. Ya hoy necesitamos es que la productividad aumente, y pues hay millones de estudios que comprueban que la gente feliz es más productiva. ¿Y cómo soy yo feliz? Pudiéndome tomar un café, pudiéndome parar a conversar, pudiendo conectar, incluso en espacios donde haya personas de otras empresas, discutir ideas. Ahí es donde realmente se enriquece el proceso creativo, y no siempre pues estando en lo mismo que tenemos que hacer. Yo creo que el papel del líder tiene que ser ese: posibilitar, identificar esas potencialidades que tiene su equipo y finalmente generarle oportunidades para que pueda fluir. Me encanta trabajar con personas de todas las generaciones, porque eso también enriquece el discurso. Y nuevamente, desde el gran líder, pues que sea el dueño, el presidente, el gerente de la compañía, el CEO, cómo esa visión de oportunidad se va dando, porque finalmente uno aprende por el ejemplo. Hay muchos líderes en las organizaciones que uno dice, se ve esa cultura, se vive esa cultura, y sin embargo uno empieza también a identificar otros líderes, a pesar de estar en la misma compañía, que tienen como ese tema de control, sí, que todavía no están tan alineados, y ahí es donde las compañías tienen que tener tener el valor de tomar decisiones difíciles. Y es que si queremos priorizar la cultura, si queremos priorizar un propósito que nos lleve a cumplir esa mega o ese norte estratégico, tenemos que tomar esas decisiones difíciles, y hay que priorizar la cultura, porque finalmente cuando vamos en contra de la cultura, ahí empiezan a generarse todas esas fracturas, y ahí es donde uno dice, pues es que el propósito está muy bonito escrito allá en la puerta de la empresa, pero yo no lo estoy viviendo, yo no me veo validado, yo no veo que mis ideas aporten. Entonces finalmente ahí es donde estas nuevas generaciones dicen, me desconecté y me voy, y quiero emprender. Y ese es uno de los motivadores más grandes del emprendimiento: es yo quiero hacer algo diferente, algo donde yo valga, algo donde la gente que trabaje conmigo valga, y no con las experiencias que he tenido pasadas. Entonces ahí hay un trabajo muy importante de todos los líderes, de realmente, independiente de la cultura de la empresa, yo como profesional en un cargo de liderazgo, cómo me conecto con ese equipo sin importar su edad, porque finalmente, nuevamente son paradigmas. Claro, yo creo que son, sí, paradigmas, es finalmente conectar lo que cada uno de esos colaboradores quiere en su vida, sus sueños, sus deseos, por lo que está trabajando, por lo que se levanta día a día, y cómo eso está alineado con la compañía. Claro. Juli, ¿tú crees que la posición de liderazgo en un emprendedor, más bien, ¿tú crees que un emprendedor sí o sí tiene que ser un líder? A ver, porque es que me he encontrado con personas allegadas, incluso a mí me ha pasado, que decimos, o sea, yo no quiero liderar, ¿para qué? Pues no me interesa, ¿sí me entiendes? Pero finalmente las posiciones que estamos ejerciendo, no, como que nos, valga la redundancia, nos ponen ahí, ¿cierto? En ese papel que quizás no nos interesa, como decía ahorita, y ese desinterés hace que obviamente sea más tedioso, más difícil o más, o no tan disfrutable y no tan chévere pensar en yo voy a liderar, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿tú qué le dirías a un emprendedor que quizás tiene esa visión sobre el liderazgo para que elija ser un líder y lo haga bien? Yo creo que un emprendedor tiene que ser un líder innato, porque es que tiene una idea que quiere venderle al mundo. Debería de serlo. Que finalmente, sí, los líderes se pueden formar, hay liderazgos innatos, hay personas que uno ve, yo lo veo con mis hijas, y yo sé que la chiquita es la que manda. Sí. Y ella inmediatamente sabe cómo organizar el juego. No importa qué edad tengan los otros niños, ella sabe cómo liderar el juego. Pero cuando a la grande le toca
estar en una situación donde ella quiere movilizar algo, tiene que decidir y decir, vamos a hacer esto y organizar a la gente. Entonces, entiendo como esa incomodidad. Sí, exacto. Y es finalmente, yo quiero estar trabajando en la idea, yo porque tengo que estar aquí liderando. Y finalmente cuando uno tiene un emprendimiento, ahora lo mencionabas, uno es de todo. Puede que haya un paso más adelante donde encontremos que es necesario traer un líder para que el emprendedor se enfoque en otra cosa. Pero desde el principio, el emprendedor no puede trabajar solo, porque así tenga una idea muy brillante, hay que mostrarla al mundo, claro, y hay que ejercer ese liderazgo desde ahí. Pero yo les diría a los emprendedores, no se angustien, se puede aprender, es un proceso, y nuevamente conectar con lo que somos. Yo no puedo ser un líder que representa algo que no soy, algo que no me fluye, porque inmediatamente las personas lo perciben. O sea, y ahora hablábamos de los líderes que no dejan trabajar. Entonces, cuando al líder le dicen, no, tiene que hacer teletrabajo, y le pide a tecnología, por favor, me les instala a todos un sistema para yo poder ver la pantalla que están viendo. No estás haciendo las cosas y no te están fluyendo. Entonces, uno tiene que ser un líder desde lo que le nace, ¿cierto? No, ser líder no significa estar regañando todo el día. Pues mostrar una posición de poder, de liderazgo, no significa precisamente eso. Yo creo que hoy se han replanteado mucho esas ideas de liderazgo y esas nuevas generaciones nos han enseñado muchísimo de el poder de la confianza, el poder de conectar, el poder de co-crear, y que realmente no exista como esa barrera de que como eres líder o como tienes un cargo superior, entonces vas a estar encima de mí, mirándome por encima. Y no, más bien venga, conversemos, venga, movilicemos esto para lograr el objetivo. Entonces yo creo que sí es una tarea que los emprendedores nos debemos, y es no tenerle tanto miedo, no tenerle tanta pereza, porque pues finalmente los líderes pueden ser posibilitadores, y ser líder es innato de un emprendedor, eres líder de esa idea. Sí. Suena más fácil. Suena más fácil decirlo sí, que hacerlo. Fácil, pero bueno, no. Pues sí, de hecho, si lo pienso bien, creo que son inseparables. La palabra líder y emprendedor son inseparables. Creo que no podría existir un emprendedor sin ser líder, o por lo menos tener éxito. Juli, ¿cómo ha sido o cómo fue tu proceso de formación como líder? ¿Cierto? Sé que pues yo tuve la oportunidad de trabajar en un equipo en el que tú liderabas, y como que ahí aprendí muchas cosas, pero quiero que nos cuentes cómo fue ese proceso de aprendizaje tuyo, o sea, en qué momento dijiste o te interesó tanto formarte como una gran líder, ¿cierto? Y trabajar en eso todos los días y que tu equipo lo percibiera así. De pronto, ¿qué errores también cometiste en ese proceso de aprendizaje para que podamos pues, tomar algo de ahí? Bueno, no, yo creo que mi proceso ha sido desde toda la vida. O sea, uno se rodea de líderes y se hace muchas ideas de qué quiero y sobre todo qué no quiero, porque tuve líderes que yo decía, esto no lo quiero repetir. Yo creo que el liderazgo llega a las personas, ahora hablábamos, puede ser innato, puede que haya personas que desde muy chiquitas son líderes y hablan más duro y son los que siempre están definiendo cómo se van a hacer las cosas, pero no necesariamente. A veces en los roles empezamos a entender que tiene que crecer ese proceso y desarrollarse. Yo he aprendido mucho de los líderes que he tenido a lo largo de la vida, he aprendido mucho de qué quiero y qué no quiero ser. Y sobre todo, cuando empecé a tener el equipo, pues digamos que a ti te tocó esa transición, nosotros empezamos a tener un equipo donde éramos dos. Entonces yo liderar a una persona no es lo mismo de liderar un equipo de 15 personas. Pero entendiendo que lo que necesitaba de ese equipo era que nos movilizáramos hacia ese objetivo, que fuéramos mucho más eficientes, más creativos. Eso me empezó a dar guías y luz de cómo tenía que liderar, ¿cierto? Nuevamente, entendiendo las personalidades de cada uno, entendiendo cuáles eran esos motivadores. Y
hablar de los errores, muchos, es que eso es como ser papá. Los que son papás saben que eso es ensayo y error. Total. Y que los errores son todos los días, claro. Pero lo más importante y lo más bonito de los errores es poder aprender de ellos. Me han pasado muchas cosas. ¿Tú elegiste o perseguiste esa posición de liderazgo o te encontró en el camino? No, yo creo que me encontró en el camino. O sea, yo, digamos que siempre he tenido un liderazgo innato. Sin embargo, desde esa posición de entender cuál es la situación y cómo nos podemos movilizar todos, también me encontró en el camino, porque pues de un momento a otro tuvimos que duplicar el equipo, entonces finalmente también es entender las herramientas que necesito, porque hay interacciones no solo dentro del equipo, sino con los otros equipos de la compañía que uno tiene que como líder acompañar. Entonces esas habilidades se empiezan también como a adquirir en la medida que se van necesitando en el proceso. Ahorita hablabas de cómo los líderes deberían apostarle al tema de cultura dentro de las organizaciones, pero yo siento que todavía es muy difícil ver en la realidad, porque en el papel muchas empresas dicen yo quiero ser, antes de pandemia incluso escuchábamos, yo quiero ser el Google de Colombia por su cultura, ¿cierto? Pero cuando una empresa está en crisis, digamos que lo primero que descarta es el tema de comunicaciones y el tema de cultura. Ya mencionaste también que un buen liderazgo y una buena cultura, pues se está demostrado que aumenta la productividad de los equipos. Pero entonces, ¿qué decirle a esas empresas o a esos líderes que digamos no le apuestan de una manera directa al tema de la cultura, ¿cierto? Y también como un emprendedor, aquí muchas preguntas sueltas, pero tú me vas cogiendo la idea. También como un emprendedor que está arrancando, desde el día cero de su emprendimiento logra o puede empezar a construir una cultura positiva en el crecimiento de su empresa, ¿cierto? No sé si... Listo, abordemos primero el tema de las empresas y eso siempre pasa. O sea, los presupuestos que más sufren cuando hay una crisis en ventas, en el sector, son comunicaciones, mercadeo y cultura. Claro. Que pues, es entendible también. Pues. Sí, y finalmente es entendible, pero es un sacrificio muy grande, porque también históricamente está demostrado que la inversión en comunicación, en mercadeo, en publicidad y en los empleados durante las crisis son las que permiten que las empresas puedan recuperarse más rápido una vez pasen las crisis. La mayoría de las crisis son ciclos. Sí. Entonces, mientras estamos en la parte abajo del ciclo, tenemos que aguantar. ¿Y cómo aguantamos? Siendo coherentes y consistentes. Si yo de un momento a otro digo, aquí se acabaron los beneficios de esta empresa, aquí no hay presupuesto para nadie más, aquí todos vuelven a la oficina porque no podemos darles más subsidios de nada, eso empieza a fracturar. Entonces, ¿qué empieza a pasar con los colaboradores? Se desmotivan, ya no disfrutan lo que hacen, ya están trabajando por un salario. ¿Y qué pasa mientras la crisis pasa? No pasa nada, porque la gente está al mínimo. Entonces, no apostarle a la cultura, no apostarle a eso, y entendiendo que sí, hay unas renuncias que hay que hacer, pero no salir del todo, no cortar 100% el presupuesto, porque realmente cuando tenemos un propósito como compañía y llevamos mucho tiempo trabajando en eso, y ahora hablamos, la cultura existe. No es que yo diga, hoy voy a cambiar la cultura está. Entonces, cuando hay esos cambios tan abruptos, la cultura dice, no me siento bien, esto no es coherente, esto no es lo que estamos acostumbrados a hacer, ya no lo voy a hacer de la misma manera. Entonces, finalmente empieza a pasar porque pues las empresas están hechas de personas. Esto no es pues unas máquinas que simplemente les cambiamos el botón de cultura A a cultura B, compórtense así, sino finalmente cómo se van a empezar a adaptar, y lo más probable es que vayan a empezar a buscar hacia afuera. Entonces hay fugas de talentos, precisamente por cometer o tomar esas iniciativas. ¿Cómo se protegen?
teniendo claro un propósito, teniendo claro una estrategia. Cuando yo conecto la estrategia con el propósito, las decisiones que tomo van a ser no sacrificar del todo. Cómo podemos alivianar, cómo podemos involucrar más a los colaboradores sin que tengamos que pues, definitivamente suspender todo lo que hacemos con ellos para motivarlos. Lo mismo pasa como con el tema de comunicación. ¿Cómo les llego yo a los clientes? Que también, si una crisis pasa en un sector, es muy probable que esos clientes también la estén sintiendo. Entonces, ¿cómo me conecto yo y cómo genero empatía y cómo estoy ahí para que una vez pase la crisis, esos consumidores digan, yo te compro porque estuviste ahí, no te desapareciste y cuando ya las cosas mejoraron, entonces volviste a aparecer? Entonces, ¿cómo no somos oportunistas también en ese proceso? Y desde los emprendedores, como desde el día uno, volvemos a lo mismo, el emprendedor es el líder y es esa semilla de la idea. Entonces el emprendedor es el que debe empezar a generar esa cultura. Si hablemos de un ejemplo, si yo soy un emprendedor que me cuesta soltar el control, no me gusta liderar, entonces los quiero tener a todos aquí en la oficina, pero yo sí me voy de vacaciones y teletrabajo y todo, entonces mira que ahí no hay una coherencia. O sea, me estás marcando tarjeta en la oficina, pero vos sí puedes trabajar desde donde estés en cualquier momento y por qué yo no. Claro, porque es el Entonces, líder. desde el día uno, no, y realmente Pues, no es que sea el líder, es que está imponiendo. finalmente es, si yo soy así, Claro. si yo fluyo así, Esa es la cultura que yo quiero estás... personas que fluyan como yo en este proceso. No encontrar, pues, un cajoncito, pero yo trabajo diferente, porque Claro. estas dos cosas nunca se van a conectar y no se van a movilizar. Y va a haber mucha rotación, probablemente, porque uno como líder enseña con el ejemplo. Entonces, desde el día uno, un emprendedor puede empezar a trabajar esa cultura, a decir, cómo quiero. Entonces, definir unos rituales, definir unos espacios, definir unas normas o unas pautas, más bien, unas guías de cómo trabajamos y sobre todo, qué espero de cada uno de ustedes. Porque muchas veces uno llega a trabajar y uno dice, bueno, esta idea me encanta, me motiva, me moviliza, ¿cómo puedo yo aportar? Y como líder, ¿cómo puedes potenciar a tu equipo? ¿Cómo puedes potenciar que, pues dentro de mi forma de ver, esa es una tarea fundamental de los líderes de hoy, ¿cierto? ¿Cómo no dejan a sus colaboradores ahí cumpliendo unas tareas X, sino que venga, cómo veo yo el potencial de estas personas, de este equipo que tengo y cómo lo potencializo, ¿cierto? Y que ahí también se me viene a la cabeza la retención del talento, pues porque es muy complejo, y eso lo hemos hablado alguna vez, lo conversamos, y es encontrar gente buena y retenerla, pues que se quede, ¿cierto? Que haga parte de mi empresa y que sienta que puede crecer y que ahí tiene oportunidades. ¿Cómo lograr esa retención y potencialización del talento? Bueno, yo creo que potenciar el talento es primero entenderlos muy bien, conocerlos muy bien y generar espacios para que finalmente puedan ser esos equipos los que brillen, donde no sea vamos a hacer esto, no, es qué piensas de esto, cómo podríamos hacer esto, qué te imaginas, generar procesos de conexión y de co-creación para que muchas veces esos talentos están muy metidos, porque finalmente en la sociedad en la que vivimos hay unas jerarquías, hay unos líderes, ellos son los que dicen, yo no puedo decir nada, lo que yo diga puede ser muy bobo, muy tonto, y ahí empieza también a trabajar el tema de lo que hablábamos de la creatividad ahora, y es cómo los dejo ser un poquito más libres, cómo podemos co-crear y finalmente qué tal si hacemos esto, qué tal si construimos sobre las ideas de los otros y permitirles brillar. Y yo creo que ahí empieza a pasar una magia muy bonita de conectar con que sí, esta idea puede ser interesante. Y cuando esa idea se ejecuta, entonces el equipo se siente motivado porque esa idea salió de aquí, del equipo y no de los líderes. Entonces esa motivación es todos los días y es en cada uno de los procesos. Habrá cosas que tenemos que hacer así, pero que en el equipo se sienta también la capacidad de poder aportar.
Y la segunda pregunta, se me olvidó. A mí también. ¿Cómo motivar a los La equipos? retención. Y la La retención. retención. Bueno, entonces ahí digamos que yo tengo una filosofía y es que las personas no son de las empresas. Y retenerlas de cierta forma es como quererlas enjaular. Yo creo que hay que, en línea con lo que hablábamos de potenciar sus habilidades y de motivarlos, es que se permitan crecer lo más que puedan y aportar lo más que puedan en el proyecto mientras estén en el proyecto. Y ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido como líder, y es poder entender que muchas veces, y me pasó contigo, muchas veces hay otras oportunidades que tienen las personas. Y por más que yo te quisiera retener en mi equipo, esta era una oportunidad que tú tenías que abrazar, y que hoy me siento súper honrada y orgullosa de poder estar en tu podcast, porque eso hace parte de ese trabajo que como líder, pues, y como no solo yo, sino todo mi equipo, te acompañó a potenciar esas habilidades y a ver que había otras cosas más allá. Entonces, es duro porque también hay muchos líderes que se ponen bravos y como, me vas a renunciar y por qué te vas para otra empresa o por qué vas a ir a hacer un proyecto tuyo, si aquí estás bien, si yo te garantizo el salario. Pues volvemos al propósito. Muchas veces no es el salario. Claro. Muchas veces es que yo necesito algo más, que aquí ya hay un ciclo que cerré. Entonces, más que retener, es generar un ambiente donde haya un disfrute de lo que se hace en el día a día, donde se esté conectando ese propósito personal de los colaboradores con el de la empresa y con esa gran meta de la empresa, y que se potencie durante el tiempo que sea. Eso es muy relativo, como decíamos ahora, 1 año, 2 años, 6 años, 10 años, pero que haya una conexión. Ayer me encontré con una amiga y me decía, llevo 15 años en Nutresa y yo no me imagino trabajando en otra parte. Y yo le decía, ¿y por qué? Porque es que allá disfruto lo que hago, la gente, es una empresa muy linda. Entonces mira que sí conecta el propósito, y es una persona que diríamos de una nueva generación, pero que finalmente fluye en lo que hace, a pesar de ser una empresa grande, tradicional, pues digamos que conecta mucho con esos propósitos de los empleados. Genial. Juli, ¿cómo los emprendedores y los líderes, creo que esta pregunta aplica para los dos, cómo un líder puede ayudar a su equipo a superar o a evitar el síndrome del impostor y esto del burnout que está muy de moda, pues ahorita como que las empresas y las personas estamos todo el tiempo en pro de trabajar casi que 24/7, que ahí, bueno, ahí nos encontramos como con una dualidad muy tesa, y es que también queremos flexibilidad, pero al mismo tiempo queremos ser más productivos, queremos tiempo libre, pero bueno, en fin. ¿Cómo un líder puede evitar esto en sus equipos de trabajo? ¿Cómo puede gestionarlo? Y lo mismo un emprendedor que está, sabes, que en búsqueda de crecimiento todo el tiempo también. Yo creo que hay algo muy, muy valioso, y es permitirnos ser vulnerables, porque muchas veces los líderes, como somos los llamados a motivar, a acompañar, a liderar, somos los primeros que nos llega ese choque, ¿cierto? Y muchas veces el burnout está en cargos de liderazgo y en otros cargos también, pero finalmente el líder nunca se puede mostrar vulnerable, y yo creo que eso es un gran error, porque cuando yo me muestro vulnerable ante mi equipo se puede identificar con que eso también me está pasando a mí, con que yo también estoy dejando de dormir, con que yo también estoy sintiéndome agotado y cansado. Entonces, generar esos espacios donde el líder pueda tener esas conversaciones difíciles, donde pueda también preguntar y abrir ese espacio, porque muchas veces eso es como las goticas que van llenando la copa. Nadie habla de eso hasta que la copa se derrama, y cuando uno dice, ¿qué le pasó a esta persona? Nunca nos dimos cuenta. Entonces es como generamos esos espacios donde nos permitimos ser vulnerables, no juzgar, y entender que finalmente es algo que nos puede pasar
y cómo como equipo podemos acompañarnos, porque tampoco es responsabilidad única del líder gestionarlo. El tema emocional lo tenemos que gestionar cada uno desde lo que consumimos, desde las actividades que hacemos, desde las conversaciones que tenemos, pero también ese líder puede acompañarlo y me parece clave eso, pues ser capaces de permitirnos ser vulnerables, que también es otro paradigma y es como el líder lo tiene que poder todo, no se puede enfermar, no le puede preocupar nada, tiene que tener siempre la respuesta. Y cuando yo me doy cuenta como coequipero de ese líder que le está pasando lo mismo que me está pasando a mí, pues finalmente hay una empatía que permite trabajar en conjunto eso. Es que este tema de liderazgo da para mucho. Que se me viene otra idea a la cabeza y es, sí, como esa visión errada de que el líder tiene que ser esa persona perfecta, indestructible, que todo lo sabe, que nada siente, pero que, bueno, y ahí hay un tema y es el uso de las redes sociales, ¿cierto? Cómo el líder debería hacer uso de sus redes sociales, porque hay casos en los que, no sé, los colaboradores siguen a su líder, pero el líder entonces no puede publicar una foto tomándose una cerveza o haciendo X actividad, porque entonces ya, digamos que afecta su imagen ante su equipo. ¿Qué piensas tú de ese tema? ¿Cómo crees que, pues yo, a mí finalmente, como que eso no me importa, ¿sí me entendés? Como que no debería porque alguien que haga uso de sus redes sociales en su vida personal, pues verse afectado. Bueno, no sé, hay muchas visiones. Sí, no, pero te entiendo como la idea. Yo, pues, ¿cuál es mi posición? Yo creo que es que si yo soy, uno tiene diferentes roles, ¿cierto? Diferentes roles, entonces hablemos de mí, yo soy mamá, yo soy hija, yo soy esposa, yo soy una marca personal, también trabajo en una empresa, entonces esos son roles diferentes, pero soy la misma persona, entonces mi esencia es la misma. Entonces el ejemplo de la cerveza, pues si yo digo, nadie en este equipo se puede tomar un trago ni una cerveza y después voy y pongo en las redes sociales que estoy tomando una cerveza, no, nuevamente, ¿dónde está mi coherencia con lo que digo y con lo que hago? Te puse un ejemplo muy light, pues, o sea, eso, la cerveza es cualquier cosa, pero podría ser, no sé, una postura política, ¿sí me entendés? O sea, hay temas de estos controversiales que pueden afectar ante la imagen de sus colaboradores o de su equipo, la imagen de ese líder. Digamos que yéndonos como Al extremo. al extremo, yo vuelvo al mismo tema, es, pues yo no puedo, o sea, si soy tibio, entonces soy tibio en todo, o si tengo una postura extrema, pues tengo una postura extrema y la defiendo, porque finalmente eso es lo que tiene que representar un líder, o sea, la autenticidad, la conexión con lo que es, para poderlo transmitir. Y hablemos de las posturas políticas o religiosas, pues finalmente si yo tengo una postura contraria a la de mi equipo, pues ese equipo no creo que funcione, ¿cierto? No creo que funcione porque no estamos hablando de coherencia, no estamos siendo consistentes, no estamos conectando realmente. No tenemos que ser todos iguales ni pensar todos iguales. Digamos que hay temas de diversidad que enriquecen muchísimo, pero eso vuelve y conecta con la cultura. Entonces, si aceptamos la diversidad, no habría ningún problema en que tengamos posiciones contrarias tan radicales como temas religiosos, políticos, de identidad de género. Pues finalmente si estamos hablando de una cultura que conecta con eso, pues no habría ningún problema. También creo que las redes sociales pues son una ventana muy amplia a mostrar muchas cosas que hay que tener también como responsabilidad en hacerlas. Más que cuidado en qué van a pensar de mí, es finalmente si yo realmente quiero que esta sea la imagen que las otras personas se lleven de mí. Porque nos conocemos, hablamos, estamos trabajando juntos y lo que yo muestro en redes debería de ser coherente con lo que veo en la vida real. Si ya es un tema de que es que yo tengo una doble vida o tengo otro tipo de posiciones que no quiero que se vean
en el trabajo, pues digamos que hay muchas decisiones que tomar, o no publico, O o no lo privado, seguimos, exacto. sí, o no permito que Es verdad. esos dos mundos se encuentren. Pero para mí, finalmente, y lo que hoy buscamos los seres humanos son conexiones más auténticas. Entonces es realmente poder ser quienes somos en la vida, pues Pues sí, en la vida en fundamental. redes y en la vida real. Sí, súper importante porque uno diría, bueno, no, entonces cree su perfil profesional y cree su perfil personal y en el personal haga lo que quiera, pero cuando uno se da cuenta, pues o cuando uno conoce como esas dos caras, sí se desdibuja un poco esa imagen del líder. Entonces yo creo que sí debería ser más como acorde a tu elección y a tu manera de querer liderar, ¿cierto? Cómo enfrentar, hablando desde la visión del emprendedor, cómo enfrentar ese no o esa frustración del no y ese miedo al rechazo, ¿cierto? Cuando uno está arrancando una marca, un negocio, una empresa, siempre está con ese temor de, pucha, ¿cómo les llego a las personas? ¿Qué dirán de lo que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de eso? Eso es un miedo que siempre va a existir, Sí, ¿cierto? Y siempre hay una posibilidad. Me pueden decir que no, pero también me pueden decir que sí. ¿Cómo enfrentarlo? Entender siempre ese no que hay detrás, o sea, cuál es ese aprendizaje. Y muchas veces nos dirán que no, hasta que llegue el sí. Y ese sí seguramente será una construcción de cómo voy evolucionando y entendiendo todos esos no que me dijeron para poder lograr ese sí. Ahora lo hablábamos, un no puede ser que es que este no es mi cliente. Entonces yo estoy vendiéndole un producto que realmente no necesita y no valora. O esta no es la forma, o este no fue el pitch, o esta no fue la... Y eso es un constante aprendizaje. Eh, ¿Genera frustración? Sí, pero yo creo que finalmente cada no es un peldaño más para llegar a ese sí. Entonces, ¿cómo gestionarlo? Entendiendo que podemos llegar y que podemos lograr a través de esos no a llegar a un sí, entendiendo mejor mi cliente, entendiendo mejor mi nicho, afinando mejor mi propuesta y entendiendo que también muchas veces la necesidad de vender, que lo hablamos al principio, necesito cubrir estos gastos, ya va a llegar el primer mes, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar la nómina, tengo que, estas inversiones que hice, entonces las tengo que seguir pagando. Muchas veces también nos llevan a que esa energía de necesidad no conecte y no estemos fluyendo. Entonces, ¿cómo volver al origen, volver al porqué de esa idea y volver a replantearnos? Bueno, de estas 10 propuestas, estas dos que me dijeron, estos dos clientes que tienen en común, no, es que estos 8 eran unos super clientes y la propuesta y el proyecto era muy grande y la necesidad era muy buena, pero cuando ya miramos los que nos dijeron que sí, están conectados con esa esencia, con ese propósito, con ese valor que realmente queremos entregar, y ahí finalmente uno puede decirle tranquilo a esos no, tal vez, tal vez no, porque es que no estamos conectados, no todas las empresas ni todas las personas pueden ser nuestros clientes. Hay que entender realmente esa conexión entre el valor que estamos generando desde nuestro producto o servicio a ese cliente y cómo se lo comunicamos, porque ese también es un gran dolor de los emprendedores. Somos súper buenos creando ideas, productos, servicios, procesos, pero no somos capaces de comunicar cómo ese producto, servicio, proceso está generando un valor para ese cliente. de acuerdo. Uy, no hay nada más tedioso que trabajar con una marca con la que uno no conecta, pues con una empresa, con un cliente, con el que uno siente que sí, que el trabajo es tedioso, que uno lo sufre el día a día y pucha, definitivamente sí hay que hacer renuncias. ¿No? Y es un Es un desgaste desgaste. emocional, físico, Sí. porque uno dice, no, no fluye. No, y que mira que incluso pues puede afectar seriamente tu visión o tu camino como emprendedor, ¿cierto? Porque te puedes abrumar o te puedes aburrir de lo que estás haciendo. Y es muy teso, o sea, un mal cliente casi que puede hacerte renunciar a tu sueño. Juli, bueno, para que vayamos cerrando, ¿hacia dónde estás enfocando tu marca personal? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué quieres hacer a futuro con ella? ¿Cómo te ves? Qué pregunta tan difícil.
Sí, yo creo que pues lo que yo quiero es poder entregar herramientas para los emprendedores, para las pequeñas empresas. Ahora hablábamos de las renuncias. Una gran renuncia mía es que yo no quiero una gran empresa. no. No me interesa, Okay. porque finalmente siento que genero mucho valor para esos emprendedores que seguramente en algún momento serán grandes empresas. Entonces, ¿cómo pueden ser una semilla hoy de lo que viene para el futuro? Creo que nos faltan muchísimas empresas de las que hoy están naciendo, que no tienen un norte, que no saben cómo crecer, que se pueden comer el mundo, pero no saben por qué lado empezar, donde yo creo que puedo generarles mucho valor en ese acompañamiento. ¿Hacia dónde la quiero llevar? A eso, a entregar mucho valor. Y yo creo que finalmente poder potenciar muchos esos ecosistemas creativos, esos ecosistemas emprendedores que en Medellín están surgiendo y que finalmente hay muchos que se quedan en el camino precisamente por eso, porque se quedan en el hacer, porque se quedan en el no, porque se encuentran con esos muros que no saben cómo derrumbar y que finalmente toman decisiones equivocadas de decir que sí a otras propuestas simplemente por el hecho de conservar unos ingresos, cuando la idea se va desdibujando y desvirtuando como en ese proceso. Regalanos, Juli, no sé pues, si lo tienes, como una especie de mantra o algunos tips o algunas recomendaciones para los emprendedores que están iniciando y de pronto están un poco desubicados con su quehacer, con su negocio, con lo que están tratando de sacar adelante, para que, digamos, puedan sortear un poquito mejor o por lo menos alinearse con lo que tanto hemos hablado del propósito. Yo creo que lo más importante y mi mantra es, todo es un aprendizaje. O sea, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? No por qué no caer en el papel de la víctima. Y ahora mencionabas también el tema del papel de sentirme el impostor, que no valgo, que esta idea no es valiosa. Es entender para qué y cuál es el aprendizaje. Y yo creo que las 5 claves para los emprendedores serían: primero, conectarse con qué quiero. O sea, realmente esta idea, ¿cuál es ese origen? Ahora, ¿qué valor estoy generándole a quién? Sería la segunda. La tercera es definir ese norte y es hacia dónde quiero lograr o hacia dónde quiero llegar. Definir unos indicadores de qué tanto quiero crecer en personas, en clientes, en facturación, en número de proyectos. Definir unos indicadores que me permitan trabajar. El cuarto punto sería alinearme con un propósito. Entonces ese propósito es cómo lo que soy y lo que yo quiero se conecta con lo que yo sé hacer muy bien y el valor que le estoy entregando para poder definir ese propósito conectado con la estrategia. Y el quinto punto es hacer espacio para trabajar, porque la estrategia nuevamente es la que hacemos todos los días. Si hoy me levanto y tengo un cliente que me llamó y me dijo, necesito un proyecto, ¿cómo lo paso por ese marco de esto me lleva a lo que quiero, esto está alineado con mi propósito, a este cliente le genera valor lo que hago, o quiere un video barato, o quiere un video rápido? Sí. Que hace poquito ponías un post sobre los videos. Sencillo. Quiere un videito sencillo. Nosotros no somos un videito sencillo, no te estamos contando una narrativa, te estamos generando un storytelling, te estamos generando conexión con tu cliente. Entonces, si yo desde ese día que ese cliente me hace esa solicitud, no soy capaz de decir que no, porque también recibimos no y nos dan palo los no, pero no somos capaces de decir que no. Sí. Y decir que no también es válido. Es decir, te agradezco mucho, pero mi propuesta va más allá que un videito sencillo. Te conecto con estas 2 agencias que te pueden hacer un videito sencillo que sé que te va a conectar. Muchas gracias. Y es también saber cerrar esas puertas, pero perderle también ese miedo a decir no, porque está dentro de mis renuncias. Sí, lo duro es asimilarlo y empezar a aplicarlo. Pero eso es una práctica, uno empieza y el primero le da duro y el segundo se siente más liviano y cuando uno dice el tercero, siquiera le dije que no porque ese cliente es igual a este otro que me sacó canas. Entonces ahí van practicando. Hace parte del aprendizaje.
Definitivamente. Juli, ¿algo más que quieras añadir sobre estos temas? No, Jay, la verdad, muchas gracias. Una No, a conversación ti. muy, muy profunda de muchos temas. Pero ¿Dónde te yo creo que, encuentran? bueno, me encuentran en mis redes sociales, es J Business Design. En Instagram, estoy en LinkedIn también como Juliana Arias. Me encanta conversar de estos temas, me encanta tomarme un café, como lo estamos haciendo ahora, y conversar, entonces también me pueden escribir. Y no, pues para adelante con las ideas. Yo creo que los emprendedores tenemos esa tarea, trabajar todos los días por esas ideas y no dejarnos vencer por esos síndromes del impostor, por esos no que nos atormentan, sino seguirle echando ganas y dándole, porque en algún momento con seguridad todos la vamos a romper. Muchas gracias. Gracias a ti, Juli, por el espacio, por tu tiempo, por todo lo que nos cuentas que... No, yo personalmente aprendí mucho y me quedo con muchas ganas de encontrar mi propósito. Vamos a trabajar en eso De también. una. Bueno, Juli, mil gracias de nuevo y gracias a todos los que escucharon, los que vieron. Chao.